Hermanos, pues buenas días. Sí, ¿verdad? Buenos días. Es la emoción, hermanos, es la emoción. Damos gracias a Dios por un domingo, el primer domingo que podemos reunirnos después de tanto tiempo. Y bueno, vamos a dar gracias primero antes de entonar estas alabanzas. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Bendito eres, Padre, queremos agradecerte por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos permites reunirnos y levantar estos cantos a tu nombre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Alabanza.
Y es maravilloso poder alabarle al único y Dios santo y poderoso. Aunque el camino del Señor es difícil, Él ha prometido que la batalla ya la ha ganado por nosotros. Este canto nos recuerda las bendiciones de nuestro Dios desde que se levanta el sol en la mañana hasta que se oculta el atardecer. Él es Dios por siempre y para siempre. Él es digno de alabarle y de adorarle. Hasta el anochecer.
esta oración cantada, diciéndole al Señor: aquí estamos, aquí presentes, entregamos todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestras fuerzas, todo, como dice Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar: aquí estoy. una ofrenda
oración entonada, Padre, una ofrenda de olor fragante para tu Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Recuerden que estamos en el Evangelio de Mateo. Bueno, como ya lo decía nuestro hermano, después de ya ciertos domingos, pues estamos aquí nuevamente para alabar al Señor, para escuchar su palabra, y era algo muy curioso que vivíamos, estar aquí compartiendo la palabra o predicando la palabra a un público que no veías, ¿no? Le predicabas a una cámara, le predicabas a unas sillas que estaban ahí plegadas, a las paredes, a las puertas, pero era muy curioso, ¿no? Yo les decía a los hermanos de la música, miren ustedes, quédense ahí y escucharme, ¿no? Un ratito, porque como que era muy raro, ¿no? Muy curioso, que no veías a nadie y me estarán poniendo atención o no, estarán escuchando o no. Entonces es algo muy curioso, pero damos gracias a Dios que ya estamos así. Buen día a todos. Sé que a lo mejor a veces no nos hemos saludado ahorita en este tiempo que tuvimos por una u otra razón, y luego que nos quieren que de vejecitos, etcétera, pero buen día para todos y gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, que es en el que estamos. Recuerden que en el capítulo 23 de Mateo, al inicio dice que Jesús le habló a la gente y a sus discípulos. Es decir, Jesús le está hablando a creyentes y a no creyentes. Es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera parte del capítulo 23 vemos a Jesús describiendo a escribas y fariseos, versículos del 2 al 7. Esto lo tomó de referencia para dar indicaciones a sus oyentes, especialmente a sus discípulos, que los vemos en los versículos del 8 al 12. Después llegamos a los versículos del 13 al 33, estamos en el capítulo 23, donde encontramos 8 ayes que Jesús dirige en contra de escribas y fariseos. La semana pasada vimos 4 que están en los versículos del 13 al 22, que bueno, no estábamos aquí, pero los videos están ahí en el Facebook, están en el YouTube, para que también ahí lo puedan ver, que más seguro ya lo vieron desde el domingo pasado. Sin embargo, ahí está para poderlo ver nuevamente. Y el día de hoy pues vamos a ver los 4 ayes restantes. Entonces vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que nos has permitido cantarte, alabarte, Padre. Pero también te pedimos que bendigas tu palabra, que tu palabra sea exaltada, Padre bendito, y que también toques nuestros corazones para que tengamos un oído abierto, un oído dispuesto, y que el mensaje que tú nos traes en este día penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. En la actualidad ya no hay escribas y fariseos, pero sí vemos personas con estas características de escribas y fariseos. Así que vamos a estudiar el pasaje rescatando las grandes enseñanzas que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que pues vamos a tener nuestras Biblias. Si nos estás viendo allá en casa por medio de Facebook, ahorita está la transmisión en vivo, pues también te invito a que allá hagas a un lado tus pendientes y también pues tengas tu Biblia a la mano y le ofrendes un tiempo de concentración al Señor y poder leer la palabra de Dios, poder analizar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces pues
Estamos en el capítulo 23 de Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 24. Tenemos el ay número 5. Vuelvo a repetirles, los 4 anteriores ya los estudiamos la semana pasada. Y dice así, versículos 23 y 24: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. La obediencia sincera, ya lo habíamos dicho, tiene que ser algo total. No podemos obedecer a Dios en lo que nos conviene y en lo que no nos conviene no le obedecemos. Una obediencia sincera es total. El que obedece un precepto divino lo está obedeciendo porque lo ve desde un punto de vista correcto, porque la palabra de Dios es correcta. Entonces va a obedecer todos los preceptos divinos que están en la palabra de Dios. No podemos obedecer a medias. Estos hombres religiosos eran muy estrictos, eran muy meticulosos en los aspectos menos importantes de la ley, pero eran despreocupados respecto a lo más importante. Ellos siempre respetaban los deberes más pequeños, dice aquí, como pagar el diezmo, que era la menta, el eneldo y del comino, que eran simplemente hierbas, cosa muy fácil, muy sencilla. Para estos hombres religiosos era muy fácil llevarlo y entregarlo, ¿no? Era muy fácil, y a estos hombres escribas y fariseos les daba gran prestigio porque lo hacían a vista de todos y traían estos diezmos. Y vemos un gran ejemplo de esto en Lucas capítulo 18, versículos de 9 al 14, en la parábola del fariseo y el publicano, que ya conocemos. En el versículo 12 vemos la jactancia de este fariseo que decía: doy diezmos de todo lo que gano. Doy diezmos de todo. Es algo así como que le estaba diciendo a Dios: te doy más de lo que te mereces, porque te doy diezmos de todo. Te doy más de lo debido. Así eran escribas y fariseos. No es malo ofrendar. No estamos diciendo que sea malo ofrendar. Incluso ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, tenemos una gran ordenanza. Y esta ordenanza dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Un fiel creyente, un creyente maduro que ha entendido esto, aún en un tiempo de contingencia, fue haciéndolo cada primer día de la semana. Y entonces es cuando más debemos de ofrendar, porque hay contingencia y hay necesidades. Un fiel creyente al Señor lo hace, como la palabra de Dios lo dice, cada primer día de la semana. Y en el momento que hay la oportunidad, entonces podrá entregar su ofrenda al Señor. Eso lo va a hacer siempre el fiel creyente, lo va a llevar a la práctica. Y aquí es importante que nos preguntemos, queridos hermanos, si le estamos cumpliendo al Señor, si le estás cumpliendo a tu Señor. ¿Cómo le ofrendas a tu Dios? ¿Cómo le haces para ofrendar a tu Señor en estos tiempos de contingencia? O tal vez no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, qué bueno, ¿no? Pero es algo que debemos de hacer con un corazón sincero, con un corazón desprendido, y no porque lo esté diciendo alguien desde el púlpito, no por eso, porque si lo hacemos porque alguien nos lo dice desde el púlpito, entonces estamos siendo igual que escribas y fariseos. Es porque lo entendemos y sabemos la importancia de ofrendarle al Señor. Es por eso, no porque alguien nos lo diga, sino seríamos como escribas y fariseos,
y veamos cómo les reprende ahí en el versículo 23. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es lo que les está reprochando el Señor. Todo lo contenido en la ley de Dios, tiene gran peso, pero es de mayor importancia lo que expresa la santidad interior del corazón. Las ofrendas monetarias, las ofrendas físicas, las primicias, no tienen nada de malo. El problema es cuando dejamos de ofrendar, como dice aquí, la justicia, la misericordia y fe, justificándolo con lo otro. Todo tiene su importancia, pero más lo que expresa nuestro corazón. Y pensemos en lo justo. ¿Me relaciono con justicia con el prójimo? ¿Cómo es mi relación con mi hermano, con mi hermana? Pensemos en la misericordia. ¿Tengo compasión por los demás? Cuando veo el sufrimiento de alguien, ¿tengo compasión de ese alguien? ¿O me olvido de la misericordia? Y bueno, pues hay que se aguanta, ¿no? ¿Qué tan misericordiosos somos? Nuestra fe, ¿cuánta fidelidad tenemos a nuestro Dios? ¿Cuánta fidelidad tenemos a nuestro Señor? Es muy importante que veamos cómo les dice que están dejando lo más importante, ¿no? Y después ahí mismo en el versículo 23, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces las dos cosas son importantes. Se debe de obedecer en una totalidad. Al Señor se le obedece en su totalidad. No puedo pensar y decir, voy a llevar a la práctica la justicia, la misericordia y la fe, porque me sale más barato económicamente hablando, y no doy mi ofrenda. Estoy cumpliéndole al Señor, ¿no? Al Señor le tenemos que obedecer en todo. Todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia, son las ordenanzas de nuestro Dios, y en esto le tenemos que obedecer. Lo vimos en 1 Corintios 16:2, la ordenanza es ofrendar de todo corazón. Ahora, ofrendamos físicamente, pero también debemos de ofrendar justicia, misericordia y fe. Esto debemos de hacer ambas cosas, pero lo más importante es esto último: justicia, misericordia y fe. Pregúntate, hermano, ¿cómo está tu corazón al hacerlo? ¿Cómo está mi corazón al hacerlo? ¿Lo hago con sinceridad? ¿Lo hago con gozo? El ser misericordioso, el ser justos, ¿lo hacemos con un corazón gozoso o lo hacemos por obligación? ¿O lo hacemos porque alguien nos lo está diciendo? Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado para que realmente hagamos las cosas para Dios, para que realmente con esto que hacemos estemos honrando a Dios siempre. Dice primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, nuestra obediencia total es lo mejor que le podemos ofrendar a nuestro Señor. Con esto sí vamos a honrar y glorificar al Dios que nos dio la salvación, al Dios que nos dio la vida eterna. Es darle nuestra obediencia total, y con esto le honramos, le glorificamos. Si no lo hacemos de esta manera, de lo contrario, el Señor nos va a decir lo que les dijo a estos escribas y fariseos en este versículo 24: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos. Ya se los había dicho en el versículo 16. En el 16 se los dijo por la doctrina corrupta que ellos estaban enseñando, que lo vimos la semana pasada. Ahora les dice guías ciegos por la conducta corrupta que ellos tenían. Y de acuerdo a la ley de Moisés,
en la cual escribas y fariseos eran los especialistas, eran los mejores en este sentido. El mosquito y el camello son animales impuros, de acuerdo a la ley de Moisés. El más pequeño es el mosquito, el más grande es el camello. Estamos hablando de los animales impuros de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces era tan grave la religiosidad de estos hombres que incluso sus bebidas las colaban con una tela muy delgada para asegurarse que por accidente no se estuvieran tomando o tragando un mosquito, que era un animal impuro. Entonces ellos eran tan religiosos, cuidaban esto tanto, que siempre ya tenían su tela para colar lo que ellos bebían. Pero lo que realmente les estaba diciendo nuestro Señor Jesús es que estaban ellos evitando pecados menores, pero cometían los más graves. Por eso les dice que se tragan el camello. Estos hombres se creían tan santos porque habían pagado ya el diezmo de estas hierbas insignificantes, pero se tragaban el camello. Se tragaban el camello cuando dejaban de cumplir lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y fe. Y es algo que el Señor viene pidiendo desde el Antiguo Testamento. Ahí en Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Y era el Antiguo Testamento, y escribas y fariseos lo sabían muy bien, pero vean lo único que pide el Señor: hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ellos lo sabían. Y esto es lo que Cristo pide de ti, pide de mí y pide de cada uno de nosotros. Entonces ya sabemos lo que te pide Dios, ya sabemos lo que le tenemos que ofrendar a Dios. Lo que nos resta es hacerlo, lo que nos resta es obedecerle. De esta manera pasamos al ay número 6, que está en el versículo 25 y 26, que dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Lo que Cristo aquí les reprende es que se preocupaban por lo exterior tanto que estaban descuidando su propio interior. Es lo que ellos estaban descuidando, el interior. Los está comparando aquí con una vasija lavada y limpia por fuera, brillosita, bien cuidadita, pero sucia completamente por dentro. Imagínense que llegan ahí a la alacena de su casa, a un plato así o alguna vasija limpiecita por fuera, y la agarras y adentro está ya pudriéndose, ¿no? Sucia, fea. ¿Te servirías ahí tu café para tomártelo? Lo absurdo de la situación aquí es que limpias bien el exterior de un vaso, que es lo que se ve, pero dejas sucio el interior, ese interior del vaso, que es lo que vas a usar. Eso es lo absurdo que pasaba con escribas y fariseos, ¿no? De nada te sirve que limpies el vaso por fuera si lo que usas es lo que está por dentro. Entonces era una práctica muy común de los fariseos. Escribas y fariseos hacían esto: limpiaban su exterior, eran muy exactos en todo lo que podía ser observado por los demás, todo lo que la gente observaba de ellos. Ellos eran tan exactos, casi perfectos, y las gentes los tenían por muy buenos, ¿no? Porque ellos eran casi perfectos, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Estaban llenos de robo
y de injusticia. Devoraban las casas de las viudas. Entonces ellos estaban llenos por dentro del robo y de injusticia. Ellos parecían los más piadosos, pero no eran ni justos ni sobrios. Es decir, lo que somos cada uno de nosotros en nuestro interior, eso es lo que realmente somos, y nada más. Ahora pregúntate, querido hermano, querida hermana, tu exterior, lo que la gente ve, ¿refleja tu interior? ¿Realmente refleja lo que sientes? ¿Haces cosas buenas para aparentar que eres santo, que eres piadoso, pero tu corazón no tiene sinceridad? Es algo que nos debemos analizar cada quien. Ejemplos prácticos hay bastantes. Hablas muy bonito, le hablas muy bien a la gente, pero realmente no haces nada. Eso es un ejemplo muy práctico de esto, ¿no? Es muy fácil, pero tu interior lo siente. ¿Qué estamos aparentando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos viviendo en nuestro interior? ¿Coinciden? Es algo que cada quien sabe y es algo que cada quien tiene que analizar de su propia vida. No podemos decir aquí lo contrario. Pero vemos que hay una norma, una regla que Jesús nos da. Dice ahí en el versículo 26, limpia primero lo de dentro. Tienes que limpiar primero lo que está adentro. Ignorar lo que hay dentro de tu corazón, lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones, es la peor y la más nociva clase de ignorancia. El que te engañes a ti mismo. Ignorar lo que sientes en tu corazón, lo que piensas, es lo peor que puedes hacer. Por eso dice ciego, y les dice ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque no percibían ellos la suciedad que había en su corazón, la suciedad que tenían en su pensar. Y a ciegos. Hay suciedad en el corazón, ellos no ven ni aborrecen los pecados que están alojados allí en el corazón. Es algo difícil y complicado, es una ignorancia tan fuerte que no te percates de lo sucio que es tu corazón. Cada uno de nosotros tenemos pecados escondidos, y si no queremos saberlos o conocerlos, es la peor ignorancia que podemos tener. Entonces, la principal tarea del creyente, la ocupación del creyente, la más importante debe de ser limpiar el interior, limpiar su propio interior. Esa es la tarea más importante del creyente. Recordemos que Dios escudriña el interior del corazón. Dios escudriña tu interior y nada más es el que lo escudriña. Él es testigo permanente de nuestros pensamientos. Él es testigo permanente de lo que nos imaginamos, pero también es testigo permanente de nuestros afectos y de nuestras cosas buenas. Por eso debemos de tener especial cuidado en evitar los pecados que no escapan de la mirada de Dios. Esos son los pecados que debemos de cuidar, aunque escapen de la mirada de los hombres, porque esconder las cosas o lo que realmente somos a los hombres es muy fácil. Nos ponemos una careta y asunto arreglado. Dios ve y juzga lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón. Debemos limpiar primero lo que hay adentro, lo que está dentro de nuestro corazón, y es algo que tenemos que hacer. Ya que terminamos de limpiar lo de adentro, ahora sí dice, también lo de afuera.
Es decir, nuestro interior y nuestro exterior deben de coincidir, deben de empatar. Si hago cosas buenas, como el ejemplo citado, hablar muy bonito, para que la gente me vea, la gente me escucha, soy un hipócrita como escribas y fariseos. No hay otra. Pero si hablo bonito porque me nace de corazón hablarle así a la persona, ayudarle, orar, etcétera, según la situación, y lo hago conforme a lo que digo, entonces es señal de que la gracia de Dios me está santificando, está limpiando y está purificando nuestro interior, y esa es buena señal, y entonces va a influir en la pureza del exterior, que es lo que la gente ve. Recuerden que por de adentro fluye el agua viva que va a limpiar lo de afuera. Dice Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando hay agua que está corriendo y está corriendo, siempre va a estar limpiando. Y si no tengan agua estancada, ¿qué va a pasar después de cierto tiempo? Es algo que debemos de hacer. Recuerden que del corazón, de nuestro corazón, sale todo. Todos nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Entonces debemos de tener este cuidado y limpiar primero nuestro interior y después limpiamos lo de afuera, para no ser como escribas y fariseos hipócritas, que es lo que el Señor les venía diciendo. Y así pasamos al ay número 7, que está en los versículos 27 y 28. Ay número 7 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad hoy os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si se dan cuenta, es muy parecido con el ay anterior. El Señor Jesús les está reprendiendo porque se preocupaban por lo exterior y estaban descuidando su interior. Pero ahora ya lo empieza a hacer. De hecho, todos los 8 años son muy fuertes, ¿no? Desde que comienza diciéndoles hipócritas. Sin embargo, todavía lo hace más fuerte, este ejemplo lo hace más severo. Hace referencia a la semejanza que tiene con sepulcros blanqueados. Por fuera dice se ven hermosos, y no se veían hermosos nada más por su blancura, sino también por los adornos arquitectónicos que le ponen a los sepulcros, los adornos que hacían. Así estos hombres hipócritas se enmascaraban bajo esta apariencia de una moralidad estricta, bajo una apariencia de piedad. Pero esto solamente era ostentación. Por eso les dice, como esos adornos de los sepulcros, ¿no? Era simplemente ostentación, ya que lo que ellos ambicionaban era únicamente prestigio y saludos. Era lo que ellos siempre ambicionaban, ¿no? Ser reconocidos, tener esos saludos reverentes, tener esas preferencias en todo. Y por eso les dice el Señor: por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En el versículo 27 les dice: sois semejantes. Pero en el 28 les dice: así son ustedes. Ahora sí se los reafirma, se los confirma, y así son ustedes. Por fuera, justos, pero por dentro llenos de hipocresía, llenos de iniquidad. Esto eran los escribas y fariseos. Puede haber personas con el corazón lleno de pecados, en abundancia de pecados, que al exterior parecen irreprochables. Incluso dentro de nuestra misma congregación. Y en esto es donde debemos de tener
mucho cuidado. Tal vez puede ser uno mismo, tal vez puede ser tú que me escuchas, tal vez puedo ser yo. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. ¿De qué nos servirá? ¿De qué nos servirá la buena consideración de nuestros semejantes si nuestro Señor no puede decirnos: bien hecho, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si el Señor no nos puede decir esto por lo que somos, ¿de qué nos servirá la buena consideración de nuestros semejantes? De nada. Es tiempo de analizar nuestras propias vidas, no sea que nos estemos engañando a nosotros mismos. Algo muy común en los creyentes. Nos engañamos a veces con una careta de piedad y somos como escribas y fariseos, hipócritas. Por eso es importante que analicemos nuestra vida y no resulte que seamos igual que ellos. Tenemos que analizar nuestra propia vida, nosotros mismos, autoexaminarnos. No sea que el Señor no nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque va aumentando esto. Y ahora pasamos al ay número 8, que tenemos en los versículos del 29 al 33, que dicen así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Este ay número 8, muy fuerte, ¿no? Estos hombres religiosos, escribas y fariseos, se presumían de gran amabilidad, se presumían de ser muy afectuosos, se presumían de ser los mejores, se presumían de recordar, de guardar lo que decían los antiguos profetas. Eso hacían ellos. Dice que los adornaban, los monumentos, los sepulcros los hacían grandes de estos antiguos profetas. Ellos se gloriaban de que recordaban o siempre tenían en sus mentes la memoria de estos profetas, pero desgraciadamente odiaban a sus contemporáneos como Juan el Bautista. E incluso saben cómo terminó este siervo del Señor, ¿no? Odiaban también al mismo Señor Jesucristo, que en estos momentos estaba hablándoles. Por eso es que nuestro Señor Jesús en este ay se expresa con más fuerza, más severamente, lo hace más largo este ay, porque cada vez estos escribas y fariseos eran más orgullosos, eran más hipócritas. Y lo primero que les dice dos cosas. Lo primero es respecto a lo que ellos pretendían tener con los profetas difuntos. Dice aquí en el versículo 29: porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Era tan grande su hipocresía que rendían todo su respeto a estos profetas muertos. Ellos rendían todo su respeto, edificaban sepulcros, hacían monumentos, los adornaban, muy ostentoso, muy bonito. Fingían respetar los escritos de todos estos profetas antiguos,
ellos fingían hacerlo. ¿Por qué? Estos profetas antiguos, todo lo que está en la ley de Moisés, les decía lo que deberían de ser, lo que deberían de ser las personas, pero rechazaban a los profetas contemporáneos, rechazaban sus reprensiones de estos profetas vivos, en este caso ya nuestro Señor Jesucristo, que les decía lo que eran. Él les estaba diciendo lo que realmente eran estos escribas y fariseos. ¿No creen que los escribas y fariseos odiaban a Cristo por decir, mirad qué hermosos son los lirios del campo? Una frase muy bonita, ¿no? Escribas y fariseos no odiaban a Cristo por esto. Lo odiaban por decirles sus verdades, demostrando que eran hipócritas. Y vemos cómo en estos 8 años les dice hipócritas. Y siempre les repite hipócritas. Esa era la situación que provocaba el odio de estos escribas y fariseos. Pero también protestaban estos escribas y fariseos, aparte de guardar ese respeto, también protestaban contra el asesinato de los profetas. Ellos lo hacían, dice el versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es lo que dicen escribas y fariseos. Si ellos hubieran vivido en aquel tiempo, ellos no los hubieran matado, ellos no hubieran hecho nada. Pero aquí se ve lo engañoso del corazón del pecador. El corazón es engañoso, y más en un pecador. ¿Por qué? Mientras que el pecador se precipita por la corriente del pecado en sus circunstancias actuales, en lo que está viviendo en el momento, él comienza a imaginarse que había nadado contra la corriente del pecado en otras circunstancias. Y es lo que están diciendo ellos. Se estaban precipitando contra Jesús. Ellos ya estaban planeando algo contra Jesús. Pero dicen que si hubieran vivido en el tiempo de los profetas antiguos, no los hubieran matado. No hubieran hecho nada. Y fácil es echarle la culpa de nuestra propia maldad, de nuestros pecados, a las circunstancias. Es muy fácil. Pero esto merece mayor castigo, ya que de manera indirecta estamos culpando a Dios. Y seguramente ustedes han escuchado frases que dicen, es que si el Señor no me hubiera mandado a trabajar allá, yo no hubiera pecado. Muy fácil culparle al Señor, ¿no? De nuestros pecados. Eso es fácil y sencillo. Entonces, si culpas al Señor de tu pecado, entonces mereces mayor castigo. Es lo que estaban haciendo estos hombres, ¿no? Es decir, el Señor nos tenía que haber puesto en circunstancias más favorables para no caer en ese pecado. Y comenzamos a culpar de manera indirecta al Señor por las circunstancias que vivimos. ¿Acaso en tu mente nunca has pensado en tu tiempo de creyente lleves, yo creo que de los que estamos aquí mínimo llevan ya 1 año de creyentes, sino que muchos más? Y no sé si han pensado alguna vez, les ha pasado por su mente y haber dicho, si hubiera vivido en los tiempos de Jesús, en estos tiempos de Cristo, cuando estuvieron contra de Él, lo sacrificaron en la cruz, etcétera, lo mataron, lo insultaron, yo le hubiera sido fiel. Creo que a todos alguna vez nos ha pasado este pensamiento, ¿no? Incluso creo hay cantos que dicen si hubiera estado allí. Creo que a lo mejor alguna vez nos ha pasado este pensamiento en la mente, ¿no? No, si yo hubiera estado ahí en el momento cuando estaban crucificando a Cristo, yo me hubiera parado enfrente y se hubiera dicho que no lo hicieran, porque le soy fiel a mi Señor, porque amo a mi Señor. Seguramente este tipo de pensamientos alguna vez ha pasado en nuestra mente. Pero bien sabemos como creyentes que Cristo murió y resucitó al 3er día. Por lo tanto, este Cristo sigue vivo. Este Cristo está presente también en la actualidad.
Ahora pregúntate, ¿cómo le tratamos? Pensamos, si hubiera vivido en aquel tiempo, doy mi vida por él. Y ahora que está presente y que sigue vivo, ¿cómo le tratamos? ¿Mejor que los escribas y fariseos? ¿O le tratamos peor? ¿O somos peor que escribas y fariseos? ¿Seremos igual a los escribas y fariseos? ¿Somos diferentes a estos hombres religiosos? O tal vez el Señor Jesús venga y nos diga: ay de vosotros que se congregan en la iglesia cristiana, hipócritas. ¿Será que el Señor nos diga esto? Es algo fuerte que debemos de pensar. Es una realidad. ¿Nos dirá el Señor hipócritas? En la actualidad el Señor sigue vivo, el Señor sigue vigente, el Señor está con nosotros, está presente. Cuidemos de no actuar como escribas y fariseos. La segunda situación que les menciono aquí es la ruina que ellos mismos estaban trayendo sobre sus propias cabezas por la oposición tan fuerte que tenían hacia Cristo. Ellos tenían una oposición tan fuerte hacia Cristo. Dice el versículo 31: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Es decir, se quisieron lucir tanto estos hipócritas y fariseos, se quisieron justificar tanto, que ellos mismos testificaron en su contra. Ellos se quisieron lucir diciendo: si hubiéramos vivido en ese tiempo de nuestros padres, nosotros no lo hubiéramos hecho. Pero testificaron en su contra. Los pecadores no pueden prometerse escapar del juicio de Cristo. No pueden hacerlo, porque no hay pruebas que les ayuden. Por su propia confesión, estos hombres religiosos, estos hombres pecadores, admitían la gran maldad de sus padres al matar a los profetas. Pero ustedes sois hijos, les dice el Señor, por tanto, dan testimonio contra vosotros mismos, porque sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y en esto vemos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Los hombres que condenan los pecados ajenos, pero cometen iguales o pecados peores o mayores, son inexcusables, dice Romanos 2.1. Son inexcusables, no tienen excusa. Es muy fácil condenar el pecado ajeno, pero cometemos los mismos o a veces peores. Y ahí no me quiero condenar, no me veo a mí mismo. Por eso dice que no hay excusa. Y veamos lo que les dice ahí en el versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Cristo de antemano, siendo Dios, omnisciente, omnipresente y con todas las características y atributos divinos de Dios, Cristo de antemano ya sabía que estos escribas y fariseos estaban ya tramando su muerte. Ellos ya venían planificando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabía muy bien, y también sabía que en pocos días ya iban a llevar a cabo ese plan. En otras palabras, les está diciendo: sigan con su plan, avancen, adelante, sigan con su corazón pecador, ya que con sus propios ojos verán que lo único que ustedes están haciendo es llenar la medida de vuestros padres. Y se darán cuenta que están haciendo lo mismo que sus padres, que mataron a los profetas antiguos. Esto nos enseña entonces
que hay una medida que llena o colma el vaso del pecado. Hay como que hay un límite y debemos de cuidar si no estamos llegando a ese límite. Vamos por favor a Romanos capítulo 2. Es muy importante, hermanos, que analicemos nuestra propia vida. Digo, somos creyentes, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero seguimos siendo pecadores, seguimos cometiendo errores. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay una medida, hay un límite que se puede llenar. Dice Romanos 2, versículo 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, tenemos que cuidar si no estamos llegando a ese límite, a colmar, a llenar ese vaso. Es algo que debemos de analizar cada quien en nuestra propia vida, es algo que debemos de cuidar. Y vean, aquí habla de judíos y griegos. Si lo pasamos a nuestros tiempos, el juicio de Dios y todo lo que venga en tiempo futuro siempre va a empezar con su pueblo, es decir, con los creyentes, y después con los demás. Siempre dijo judíos y después griegos. Es algo que debemos de pensar y debemos de cuidar mucho. Hay una medida que se llena o se colma. Lo que también debemos de aprender es que los hijos colman o llenan la medida de sus padres difuntos únicamente cuando persisten en los mismos caminos de perversidad que sus padres, solamente bajo esta condición. Y entonces los hijos también colman o llenan esta medida si siguen en la misma perversidad que sus padres, aún estando difuntos. También debemos de aprender que el perseguir a Cristo es un pecado. Es un pecado que llena esa medida, ¿no? O que colma esa medida. Aquí fue una culpa nacional, porque sucedió en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Pero de manera personal debemos de pensar también qué hacemos, ¿no? Otra cosa que debemos de aprender, que es correcto en la presencia de Dios abandonar nuestros propios deseos pecaminosos para no llenar esa medida. Es importante arrepentirnos, ponernos a cuenta con Dios e ir a corregir, según sea el caso, a donde ofendí, a donde cometí el error. ¿Para qué? Para no llegar a llenar esta medida, ¿no? Tenemos que hacerlo. Un fiel creyente que entiende esto siempre lo va a hacer. Pedirle a Dios que nos quite esos deseos pecaminosos, esos pensamientos de maldad,
para no llenar o no colmar esta medida. Es lo que debemos de hacer cada uno como creyente, evitar muchas veces o las veces que se pueda el pecado. ¿Por qué? Muchas veces repetimos el mismo pecado. Muchas veces estamos repitiendo el mismo pecado que nuestros padres cometieron. Y lo seguimos haciendo repetidamente y ahí seguimos llenando esa medida, llenando ese tope, ¿no? Hay que tener cuidado. No sea que el Señor nos diga lo mismo que les dice a escribas y fariseos en el versículo 23 de Mateo 33. Perdón, 33. Versículo 33, Mateo 23. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabras muy fuertes. Y no creo que aquí a alguien le gustaría que el Señor le dijera esto, ¿no? Serpiente, generación de víbora. Son palabras tan fuertes por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también muy extrañas en nuestro Señor Jesucristo, muy extrañas en los labios de Cristo, porque su boca siempre venía diciendo palabras de gracia y de perdón. Pero ahora les dice a escribas y fariseos: víboras, serpientes, hipócritas. Qué terribles son estas palabras de condenación. Les estaba denunciando cuán irreversible era una ruina que sería completa y perpetua en el infierno para estos escribas y fariseos. Primero los describe como serpientes. Y el Señor lo puede hacer. Dios les puede decir serpientes porque es el único que escudriña y conoce el corazón de los hombres. Él sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, pero nosotros no sabemos lo que hay en el interior de los demás. Por eso vemos a Jesús con esa autoridad de decirles serpientes. También les llama generación de víboras, que también se puede traducir como engendro de víboras, es decir, hijos de víboras. ¿Por qué? Porque estos escribas y fariseos llevaban la misma sangre, esa astucia traidora, retorcida, hipócrita de sus padres. Esa astucia venenosa de sus padres, ¿no? Y por eso les dice en segundo lugar: ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? Cristo mismo habló muchas veces de la condenación, habló muchas veces del infierno, y lo vimos en muchas parábolas ya hace meses. Así que los ministros, aquellos que predican la palabra de Dios, no deben de callar esta condenación, no deben de callar el hablar del infierno, ni mucho menos endulzarlo, ni mucho menos hacer esto por temor a ofender al pecador. El pecador debe de saber que hay una condenación eterna en el infierno. El pecador debe de saber que hay un infierno y que está presente la ira de Dios. Es algo que debe de saber. Si el pecador no le tiene miedo a Dios, nunca se va a arrepentir. Si al pecador le decimos Dios te ama y nada más, que bueno que Dios me ama, sigo en pecado porque Dios me ama, ¿no? Y seguiré así porque Dios me ama, no hay problema. Tenemos que hacerle ver su condición de pecado. Entonces, no tenemos por qué callar al hablar de condenación, al hablar del infierno. Tampoco tenemos por qué minimizarlo o endulzarlo para que se escuche un poco bonito y no se ofendan los pecadores. De hecho, bien sabemos todos que el Evangelio es ofensivo. Y es ofensivo porque ataca tu vida pecaminosa,
ataca tu deleite, ataca en lo que te gozas, que es andar en el mundo. Entonces te ofende. Por eso es el Evangelio muy ofensivo. Y si el Evangelio no ha ofendido tu persona, si el Evangelio no ha ofendido lo que tú sientes, lo que tú vives, entonces estás en un problema muy grave. El Evangelio te tiene que ofender. Pero bien, seguramente recordarán, y les digo, no tenemos que endulzar, saben muy bien la historia de David con Betsabé, todo lo que pasó. No la voy a mencionar porque ya se la saben, pero al final vino Natán, le platicó una historia y al final Natán le dijo algo a David muy claro: tú eres ese hombre. Después de que David le dijo, el tal debe de morir. Si recordamos la historia, ¿no? Y Natán, el profeta de Dios, no se endulzó sus palabras, no suavizó las palabras porque era el rey. Le dijo, tú eres ese hombre pecador. Fue claro y directo. Por decir la palabra de Dios, tú eres ese hombre. Esta sentencia de condenación para escribas y fariseos, salida de los labios de Cristo, vean, salió de los labios de Cristo, era mucho más terrible que lo pronunciado por todos los profetas o ministros del Antiguo Testamento o antes de estos escribas y fariseos. ¿Por qué era todavía más terrible? Porque quien se los estaba diciendo, quien los estaba condenando, era el juez, el mismo juez. Él les estaba hablando así. Solo hay un camino, únicamente hay un camino para escapar de esta condenación y no hay otro. Pero escribas y fariseos creo que no entendían este camino. Desde el inicio del Evangelio de Mateo vemos que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo venía diciendo Juan el Bautista, después comenzó a decirlo nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que creer en el Evangelio. Es algo que se venía predicando, les digo, bastante, y lo debemos de rescatar en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo entrarán por este camino quienes están tan orgullosos de sí mismos pensando que están en lo correcto? ¿Cómo entrarán por este camino quienes están tan orgullosos de sí mismos pensando que están en lo correcto? Este camino de arrepentimiento, este camino del Evangelio que nos lleva a la salvación, es algo que le pasaba a esta gente religiosa. Es algo que pasa en la actualidad también, no nada más en aquel entonces. Le pasa a la gente en aquel entonces y ahorita. Y es una pregunta que debemos de pensar y analizar muy bien. ¿Por qué? Los pecadores abiertos, como publicanos, como prostitutas, que también se menciona aquí en el Evangelio, asesinos y ladrones, y a quienes queramos mencionar, tienen conciencia de su pecado. Y lo vemos en el momento de la crucifixión de Cristo, un ladrón que decía, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen. Entendía muy bien su posición de pecado. Estos pecadores abiertos lo entienden muy bien y entonces acuden al médico de las almas, a Cristo. Es decir, estos pecadores abiertos están en mejores condiciones para escapar de la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy bien su condición pecaminosa. Ellos sabían su pecado. Ellos entendían que eran pecadores. Al entender esto, saben que necesitaban de una solución, saben que necesitaban de una salvación. Pero los escribas y fariseos
aunque ellos marchaban muy bien por el camino real que conduce al infierno, se imaginaban corriendo por el camino que lleva al cielo. Era su imaginación de ellos. Ellos pensaban que iban corriendo en el camino que lleva directamente al cielo. Y piénsalo bien, muy bien piénsalo. ¿De cuál eres tú? ¿De qué lado estás tú? ¿De los pecadores que reconocen su pecado y van al cielo porque se han arrepentido? ¿O de los pecadores orgullosos que piensan que están muy bien, pero van directamente al infierno? Piénsalo bien. Es algo que debemos de analizar cada uno en nuestra propia vida. ¿De cuáles pecadores soy? Tu respuesta, tú la sabes. Tu respuesta, tú la tienes. Ni una persona va a venir a darte esa respuesta más que tú ante Dios. Así que si nos ponemos de pie para orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú, Padre, nos has permitido estar aquí reunidos una vez más después de mucho tiempo, Padre. Nos has permitido cantarte, nos has permitido alabar tu santo y bendito nombre. Te damos gracias también por tu palabra, que tu palabra sea exaltada, que tu palabra sea honrada, Padre, que sea enaltecida con nuestros hechos, que sea honrada con lo que hacemos, Padre bendito, y te rogamos que nos ayudes a ser sinceros ante ti. Nos ayudes, Padre bendito, a ser fortalecidos en la fe, en la justicia, en la misericordia. No queremos ser como escribas y fariseos. No queremos ir a esa condenación del infierno, sino que anhelamos tu presencia, anhelamos estar contigo cara a cara, frente a frente. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has bendecido con esta reunión y nos has permitido pues vernos unos a otros una vez más, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.